¿Qué es un fantasma? Los fantasmas, en el folclore de muchas culturas, son supuestos espíritus o almas desencarnadas de seres muertos, quienes se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos o aromas o desplazando inclusive objetos, principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. Lo que percibimos como fantasmas o supuestos fantasmas pueden deberse a distintos factores. Algunos simplemente son fraudes o fallos al interpretar lo que percibimos. En otros casos, las visiones pueden deberse a manifestaciones de origen paranormal. Las proyecciones humanas están los fantasmas cotidianos, los fantasmas mentales, las proyecciones astrales y mentales y los ecos astrales del pasado. En esta categoría están las visiones que involucran directamente a las personas, visión de un familiar por el dolor de su pérdida, proyecciones astrales y mentales, poderes psíquicos o la huella que dejan las personas tras un suceso trágico. Ahora hablemos sobre los fantasmas cotidianos. Bajo este nombre se hace referencia a aquellos deseos, temores u otras manifestaciones psíquicas del consciente o subconsciente del individuo, las cuales a modo de alucinaciones asumen la forma de lo que para el sujeto en cuestión es un fantasma. Para que se entienda mejor, pongamos el siguiente ejemplo. El hijo fallecido, sabido que es por los psiquiatras que el sentimiento de duelo, más aún de duelo materno, es de los más difíciles de superar, ello ha originado que en muchos de los casos en que supuestamente la madre ha visto a su hijo recientemente fallecido, es aquello que, si no es una serie de alucinaciones recurrentes ocasionadas por la mente de la madre como un mecanismo de protección emocional ante el inmenso dolor de la pérdida. Pero cabe aclararlo, es solo un caso de los innumerables alucinaciones de pena, las cuales se presentan tras la pérdida de un ser querido y, según psicólogos y psiquiatras, forman parte normal del proceso del duelo. Ahora, hablando sobre los fantasmas mentales, podríamos decir que estos fantasmas son el resultado de la capacidad que tienen ciertas personas de proyectar su imagen de forma voluntaria o involuntaria. Son pues un fenómeno parapsicológico perteneciente al ámbito de las facultades psíquicas y no expresan de forma alguna la presencia de un muerto. Ahora hay que aclarar que no se trata de telepatía, en tanto que lo que ocurre no es la transmisión de ideas, imágenes o palabras de una mente a otra, sino más bien la construcción que un sujeto psíquicamente dotado opera consciente o inconscientemente en un lugar determinado, el cual es a partir de estas imágenes sutiles las que se forman. Así podríamos imaginar el ejemplo de un psíquico que está separado de su familia y que en Nochebuena se imagina vividamente la sala en que comen sus familiares, dando como resultado el que su familia vea su imagen en dicha sala. Las proyecciones astrales y mentales es otro de los casos. Este es muy conocido, en el que aquellas personas que tienen la facultad de desdoblarse. La mayoría de estas personas no pueden desdoblarse a voluntad, sino que realizan sus desdoblamientos involuntariamente, mientras éstas están durmiendo, desplazándose hacia otros lugares y, según sea el caso, recordando o no su experiencia al volver al cuerpo físico. Generalmente son este tipo de personas las que, mientras están fuera de su cuerpo físico, son vistas, pues su cuerpo astral es visto por otras personas. Aunque existe otro tipo de caso, y es el de los poquísimos que se pueden desdoblar a voluntad, pudiendo asimismo ser vistos en un cuerpo astral por otras personas. Existe también otra teoría sobre la proyección del cuerpo mental, incluso aún menos habitual,
pero mucho más compleja y en la cual no entraremos en detalle por el momento. También se encuentran los ecos astrales del pasado. Asesinatos, suicidios, tortura, violaciones, todos esos sucesos suelen dejar huellas fuertísimas en el mundo astral. Por eso existen historias de casas encantadas en que se repite una y otra vez la escena del suicidio o incluso la de un asesinato. Y es que en realidad lo que sucede es que la energía es tan potente que puede ser percibida por mentes no clarividentes a través de todo del chakra o el tercer ojo. Este es el chakra de la percepción extrasensorial. Entonces, no es que los hechos hayan quedado congelados en el universo material, sino que más bien la energía psíquico-astral que se desprendieron se plasmó en una escena congelada en el plano astral, plano que está conectado al mundo físico y que por eso permite que el contexto de la experiencia perceptiva, el sujeto vea esa escena astral como una serie de imágenes en el mundo físico, cosa que es posible no solo por lo dicho, sino porque el chakra del tercer ojo tiene una conexión con el cerebro físico, conexión a través de la cual puede enviar sus percepciones para que éstas sean traducidas por el cerebro. Por último, el concepto de registro psíquico o huella astral sirve también para explicar casos espinosos en que lo que se ve es un enorme objeto fantasmal, casos como el de la fragata fantasma llamada el Holandés Errante o el famoso autobús fantasma de Londres, que fue visto varias veces en la década de los 30 del presente siglo. Manifestaciones del otro mundo también se encuentran los translúcidos, los invisibles, de apariencia sólida, humana o semihumana, sombras de apariencia sólida, animal o mitológica. Estos son los que podríamos catalogar como verdaderos fantasmas, entidades sobrenaturales que pertenecen al mundo de los muertos y que se presentan en muy contadas ocasiones. Tienen la capacidad de volar, no solo se ve la parte inferior del cuerpo, y pese a que generalmente muestran sus rasgos e incluso su vestimenta, es posible ver a través de ellos. Algunos son feos, incluso horrendos, pero existen otros de bellas facciones y dulce voz. Paralelamente a esta variación en la apariencia, esta clase de espíritus también presenta variación en la naturaleza moral y psicológica de sus ejemplares, existiendo así espíritus translúcidos, malhumorados y neuróticos, afables y tranquilos, burlones y traviesos, buenos o ligeramente inclinados al mal, aunque nunca lo suficientemente como para que se les deba tener miedo, lo que no quita que haya que tener cierto cuidado con ellos, ya que muestran la tendencia anímica que muestren. Pueden sufrir alteraciones de ánimo bruscas y súbitas, pasando así de una dulzura a la cólera, Aparecen generalmente en casas viejas, museos, bibliotecas, cementerios, castillos, haciendas o casas de campo. Todos ellos tienen algo que comunicar y pese a tener la tendencia a no interactuar con los vivos, pueden ser muy insistentes si lo necesitan para transmitir así su mensaje. 2. Los invisibles. Estos son los fantasmas responsables del tan famoso escalofrío que muchos han afirmado sentir súbitamente en altas horas de la noche. Pese a ser que son los que están más asociados a las experiencias con fantasmas que comúnmente la gente tiene, esta clase de espíritus nunca son peligrosos, pues al menos, según afirman la mayoría de fuentes, son espíritus benéficos que desean ayudar a la mente y que se manifiestan a través del tacto, la llamada caricia de escalofrío, o la voz hablando siempre con claridad
y teniendo una voz calmada que transmite confianza. Algunos de estos fantasmas se han comunicado a través del teléfono, la radio o inclusive la televisión, y es un hábito propio de ellos el hablar súbitamente sin indicios previos. En cuanto a su invisibilidad, esta es la elegida, pues no quieren ser vistos. En esta misma categoría tenemos los poltergeists, que son supuestos fenómenos paranormales que engloban cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta o inexplicable, inicialmente por la física, producido por una entidad o una energía imperceptible. 3. De apariencia sólida, humana o semihumana. Estos fantasmas, pese a su aspecto humano o semihumano, son claramente identificables como espíritus, ya que en vez de caminar, flotan a poca distancia del suelo y pueden atravesar paredes y objetos sólidos. De entre todos los tipos de fantasma, son estos los que suelen dar mayores muestras de inteligencia, teniendo frecuentemente un discurso lleno de virtuosismo lingüístico. También estos suelen ser fantasmas más vanidosos, amando la notoriedad y apareciendo a veces con ropas vistosas y elegantes, queriendo algunos ser reconocidos como seres superiores, incluso como ángeles. Dentro de los fantasmas humanos, estos son los más difíciles de ver, aunque también los que son más claros, serios y contundentes en sus manifestaciones. Generalmente han aparecido en iglesias, manantiales, playas y áreas campestres y rurales. No pueden aparecer en cualquier lugar. En cuanto a su naturaleza, pueden también ser buenos o malos o incluso malvados. Probablemente el tipo de fantasma más peligroso se alimenta y siembra el miedo. Se deja ver en ocasiones para infundir el miedo a la muerte a personas enfermas o que están a punto de morir. 4. Las sombras. Esta clase de fantasmas es sumamente peligrosa. Ni uno solo de sus miembros está libre de maldad. Las sombras se alimentan de emociones y sentimientos negativos, se nutren del miedo, de la rabia, de la discordia, de la envidia y sobre todo del odio, alimentándose de la agonía y el sufrimiento. Las sombras tienden a aparecerse cuando falta poco para que alguien muera, haciendo esto con el fin de nutrirse de su temor a la muerte y de su agonía. Si este es un enfermo, claro, o incluso cuando dicho temor no existe, aparecen para sembrarlo en sus últimos días. Las sombras son el tipo de fantasma que más notan los animales, reaccionando siempre con llanto, miedo o violencia ante ellas. Pueden hacer descender bruscamente temperatura del lugar en el que están, siendo casi siempre los responsables de aquellos casos en los que se escucha que hace frío en solo tal o cual pequeña parte de la casa. Sumando a eso, las sombras enturbian el ambiente, volviéndolo opresivo, denso, incómodo e inexplicablemente atemorizante, incluso para quienes tienen poca sensibilidad a lo sobrenatural. Su comportamiento es agresivo, por lo cual las sombras a veces atacan a la gente mientras duerme, intentando succionar parte de su energía astral, sobre todo cuando la persona está dormida. Aumentar la discordia de los hogares divididos, atizar el odio de los individuos rencorosos y convertir en terror el temor de quienes temen su presencia. Debido a su naturaleza siniestra y al tipo de energía que consumen, las sombras suelen merodear en lugares en los que han habido abundante sufrimiento, vicio o maldad. Están en antiguos centros de tortura, en viejas cárceles, en sitios en que se ha practicado el satanismo o la magia negra, en habitaciones donde alguien ha estado drogándose por largo tiempo, o incluso una persona que ha estado sufriendo en una profunda depresión, en casas en las que han abundado los maltratos y los rencores entre sus miembros.